Muy bien, hemos conversado acerca de uno de los principales problemas con los que nos podemos enfrentar en el cálculo integral y un problema que precisamente dio origen al desarrollo del cálculo integral, que fue el problema del cálculo de áreas. Ya se ha platicado que a lo largo de la historia el hombre ha desarrollado diversos métodos. Los hombres que se dedican a estudiar este tipo de cosas, que se han dedicado a estudiar este tipo de cosas, han desarrollado métodos para calcular área de algunas regiones, de figuras, por ejemplo, que están clasificadas como regulares e irregulares. Entonces, uno de los primeros métodos fue el del que ya se habló, el método de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Y ya sabemos en qué consiste. Y, por ejemplo, para figuras regulares, desde hace muchos años, se sabe que, por ejemplo, para un rectángulo, ¿sí?, que tiene una base que denominamos de longitud B y una altura de longitud H, el área de este rectángulo está dada por la relación matemática base por altura. Ahora, para otra figura regular como lo es el triángulo, que tiene una base B de longitud B y una altura de longitud H, sabemos que el área del triángulo está dada por un medio del producto de la base por la altura. Entonces, a mediados del siglo XVII, principios del siglo XVIII, se estuvieron haciendo trabajos principalmente matemáticos como Bernoulli, matemáticos como Fermat y Leibniz. Entonces estuvieron preguntando en torno de qué sucedía, ¿sí?, qué sucedía con el área, ¿verdad?, que estaba encerrada en el plano cartesiano por una curva, o sea, la curva de una función y igual a f de x. Aquí está trazada esta curva, ¿sí?, y extendemos en un intervalo, ¿no? Está trazada en un intervalo cerrado a b. Y precisamente entre esta curva y igual a f de x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b, queda encerrada una región en el plano que está aquí mostrada en rosado y denominamos A. La pregunta crucial de este problema era cómo calcular o cómo determinar el valor numérico de esta área encerrada, o más bien desarrollar algún método que nos permita aproximar o estimar el valor de esa área. Entonces, ese fue el problema que se plantearon en esa época y se dispusieron a resolverlo, llegando a conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, dijeron ellos, bueno, ¿qué podemos hacer? Partamos de lo que sabemos. Conocemos figuras regulares como el rectángulo, de la cual tenemos relaciones matemáticas para determinar su área, ¿ok? Ya sabemos que el área de un rectángulo está dada por la base por altura, ¿ok? Entonces, algunos matemáticos dijeron, bueno, ¿qué pasa si a esta región que está dada de un área encerrada por una curva empezamos a meter rectángulos? Empezamos a dibujar rectángulos de base conocida y altura conocida. Y luego, para calcular o aproximar el área encerrada por esa curva, vamos sumando el área de cada uno de los rectángulos que vamos dibujando. Bueno, dijeron ellos, pero miren qué pasa. Empezamos a dibujar rectángulos de diferente altura y con la misma base, pero ¿qué sucede? Que quedan partes que no estamos considerando de la curva. Y por otro lado, algunas partes de los rectángulos se salen de la curva. Entonces vamos a tener ahí un error en el cálculo o en la aproximación del área por defecto, es decir, por falta por cubrir, porque nos falta cubrir aquí por rectángulos, y por exceso, porque se están saliendo los rectángulos de la curva de la función. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué? Dijeron algunos, bueno, ¿pero qué pasa si nosotros hacemos cada vez más pequeña la longitud de la base del rectángulo? Es decir, van a caber cada vez más rectángulos como los que están aquí pintados con punteadas. Aquí tenemos un rectángulo, ¿no?, morado, como rosado, ¿no? Es todo este ancho.
pero que dijeron, bueno, ¿qué pasa si hacemos la longitud de la base más pequeño? Y aquí estamos imaginando que de este rectángulo rosado lo partimos en dos. Pues ¿qué va a suceder? Que van a ir saliendo rectángulos cada vez más delgados porque la longitud del ancho se hace más pequeño, y así vamos a ir barriendo más área de esta figura. ¿Ok? Entonces, y eso quiere decir que estamos haciendo particiones, estamos partiendo de manera equidistante o de manera igual el intervalo cerrado AB, que es de donde queremos calcular el área encerrada. Entonces, esos son los primeros hechos que se tienen. Bueno, ¿cuál es la longitud de cada uno de estos rectángulos? Supongamos que hacemos nosotros, que metemos aquí nosotros n rectángulos, es decir, una cantidad de n rectángulos. Metemos 5, 10, 15, 20 rectángulos aquí para estimar esa área. Entonces, una pregunta obligada es, ¿cuál es la longitud de la base de esos rectángulos? Pues muy simple. Como van a ser rectángulos que tienen, vamos a dibujar rectángulos que tienen la misma base, entonces quiere decir que a la longitud, todo lo que mide el intervalo AB, de A hasta B, le vamos a dividir entre n, porque estoy metiendo n rectángulos. Entonces la longitud, que vamos a llamar delta x, va a ser igual a b menos a sobre n. ¿Por qué b menos a? Porque queremos conocer toda la longitud desde a hasta b. Entonces restamos el extremo b menos a dividido entre n. Este delta x representa, ¿sí?, la longitud de cada rectángulo que estamos dibujando para estimar el área. Ahora, otro punto importante es que hay que definir cada subdivisión: x0, x sub 1, x sub 2, x sub k menos 1, x sub k, hasta x sub n menos 1, hasta x sub n, que coincide con el punto B del intervalo cerrado. Entonces, esas subdivisiones, por ejemplo, aquí tenemos que x sub 0 es igual a a. X sub 1 será igual a a más la longitud, ¿verdad?, de la base de mi rectángulo, que es b menos a sobre n, multiplicado por 1. ¿Sí? 1, ¿por qué? Porque estamos precisamente en esta primera subdivisión. X sub 2 será igual a a más la longitud de la base del rectángulo por 2. Y así sucesivamente hasta llegar a x sub n, que es igual a a más b menos a sobre n por n, que coincide con b, con el extremo del intervalo cerrado. Entonces, ya estamos metiendo en juego todos estos datos. Entonces ya hablamos mucho sobre la base de los rectángulos. Ya es el primer elemento, base por altura, ya tenemos la base, que es delta x, b menos a sobre n. Ahora, otra pregunta que surge aquí para nosotros es, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para hallar la altura de cada uno de estos rectángulos? Bueno, pues la altura viene dada de evaluar la función f en dicho punto. Por ejemplo, aquí en la figura podemos observar que si nosotros queremos conocer la altura en el punto x sub k asterisco, ¿sí?, esta altura hay que evaluar la función f en x sub k asterisco, y ese valor será la altura en dicho punto. Y así nos vamos dando cuenta que tenemos diversas alturas, misma longitud de base, pero diversas alturas. Entonces, una pregunta aquí, ya sabemos entonces que ¿cómo podríamos aproximar el área empleando estos conocimientos? Bueno, el área va a ser aproximadamente igual a
la altura, por ejemplo, de la primera aproximación, f de x1, por la base, delta x. ¿Sí? Es decir, vamos sumando la primer área. ¿Ok? Aquí ya la tenemos. Primer área, x sub 1. ¿Sí? Entonces, la base es delta x por altura, f de x sub 1. Más, sumemos el área del segundo rectángulo. ¿Sí? Entonces, es altura, f de x sub 2 por ancho, por la base, delta x. Y así sucesivamente. Más, f de x sub n por delta x. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos, como ya nosotros conocemos la notación sigma, podemos abreviarlo como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k por delta x. ¿Ok? A esta x ya no se le pone el sub k. ¿Por qué? Porque la longitud de la base no varía para cada uno de estos rectángulos. ¿Qué va a variar? La altura para cada uno de ellos. Entonces ya aproximamos el área, fíjense ustedes, aproximamos el área de esta región a través de estos rectángulos y la concatenamos con la notación sigma. Altura por base. Y estamos sumando las áreas que completan toda esta región. Ahora, una pregunta que nos surge para dar una definición más precisa del área es, bueno, ¿qué pasa si yo meto una cantidad grande de rectángulos? Es decir, n se dispara. O sea, ya no digamos que yo tomo a n igual a 10, n igual a 100, n igual a 1000, sino digo, bueno, n 10.000, n igual a 100.000, n igual a 1.000.000. Es decir, n va a tender a infinito. Pues, ¿qué va a pasar? Que cada vez yo voy a hacer la longitud de la base de los rectángulos más pequeños, voy a tener rectángulos más delgaditos y voy a cubrir o voy a aproximar el área de manera exacta, porque voy adelgazando estos rectángulos. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando ya metemos en juego, ¿verdad?, una definición más precisa del área. Y decimos entonces que el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k por delta x. ¿Ok? Entonces ya esta, fíjense aquí que uso el símbolo de aproximadamente igual a, y aquí ya estoy usando igual a. Es decir, estoy tomando el límite cuando n tiende a infinito de esta suma. Así estoy barriendo toda el área con rectángulos muy delgaditos, de manera que ya no voy a tener errores en el cálculo del área. Y esta es la definición. Entonces, que podemos escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f evaluada en a más b menos a sobre n por k por delta x, que es b menos a sobre n. ¿Ok? ¿De dónde sale esto? Pues de precisamente este primer comentario, de las particiones y de analizar las subdivisiones. Aquí vemos esta fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos que x sub n, o en este caso x sub k, porque así lo estamos denominando, va a ser igual a a más b menos a sobre n por k. Entonces es lo que estamos insertando acá. Fíjense ustedes que cuando k toma el valor de n, llegamos a que este extremo es igual a b. Entonces esta es otra forma de expresar esta misma suma, que es la definición del área. En otro ejemplo, en otro video, vamos a emplear precisamente esta definición del área de una región limitada por una curva en el plano
¿sí? Ya con un ejemplo más concreto y ver cómo se aplica. Entonces, hasta la próxima.